Yo también. Nos vemos. Vamos a otro tema que está marcando la agenda. El ministro de Salud, Enrique París, se refirió al paro de la Confederación de Funcionarios de Salud Municipal, argumentando que los médicos recibieron un bono mucho más sustancioso que los funcionarios de salud y que estos profesionales tienen sueldos millonarios. Ante esta situación, la presidenta del Colegio Médico, Isquia Asiche, solicitó al ministro retractarse de sus dichos y pedir disculpas públicas para poder comentar este tema. Vamos a tomar contacto con el vicepresidente del Colegio Médico, Patricio Mesa, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, Patricio? Muchísimas gracias por este contacto y muy buenos días. Muy buenos días, Carla, y muchas gracias por la invitación para aclarar este tema tan importante para nosotros. Sí, ¿qué le parece a usted estos cuestionamientos finalmente que hace el ministro de Salud a los médicos que han apoyado a través del Colegio Médico este paro que se está llevando adelante, diciendo que en realidad tienen poco que alegar, que han tenido un bono más sustancioso que el resto y que en general tienen mucho mejor sueldo, un sueldo millonario, dice él? Bueno, a nosotros nos preocupa esto, justamente una polémica artificial que está creando el ministro de Salud. Nos gustaría encontrarle la razón y de alguna forma nos estamos muy preocupados porque él trató de mentiroso al secretario de nuestra institución. Y en el fondo lo que trató de mentiroso es al grupo de colegas de todo el país que nos han manifestado su preocupación porque en sus distintos servicios de salud le están cambiando las asignaciones que se van a traducir en una baja de sueldo. Por otro lado, estos mismos colegas nos afirman que no han recibido ningún bono COVID, lo que nos preocupa mucho, donde se mantiene una distancia entre lo que afirma el ministro de Salud y la realidad que nuestros colegiados nos relatan a la Mesa Directiva Nacional. Sí, estamos muy preocupados. Es complicado, Patricio, sí, porque dígame. Justamente la semana pasada hablamos con José Miguel Bernucci, a quien dice usted, le responde el ministro, y él decía que venían bajas de sueldo en el sistema de salud, pero eso el ministro lo ha descartado, dice que no es así, dice que el presupuesto aumenta, que no se les va a reducir el sueldo. Hasta ahora, ¿se ha constatado alguna reducción de sueldo o eso es un temor que podría ejecutarse más adelante? Se ha constatado ya la disminución de sueldo y por lo tanto nos gustaría que el ministro nos invite al Ministerio de Salud para que nosotros le llevemos la evidencia y quede absolutamente claro que ya se materializó la baja de sueldo de algunos colegas en algunos sectores de nuestro país. Y claramente hay hospitales grandes dentro de nuestra ciudad de Santiago, donde en estos momentos las direcciones correspondientes ya les han comunicado que se va a hacer una reasignación de los estímulos de las asignaciones que se va a traducir en una merma importante del sueldo de muchas colegas de esos hospitales. Y por otro lado también con respecto al aumento del presupuesto para la atención primaria de salud, también estamos muy preocupados porque la visión muy complaciente que tiene el ministro de Salud con respecto al aumento de los recursos es totalmente contraria a la opinión que tienen los alcaldes, las municipalidades, la que tiene la Confusam y la que tenemos los médicos de nuestras agrupaciones de atención primaria y generales de zona, quienes consideran que los aumentos en el presupuesto para la atención primaria es totalmente insuficiente. Y es más, están muy dolidos también por el cuestionamiento que se hizo desde La Moneda con respecto al rol que ha jugado la atención primaria en el manejo de la pandemia. El manejo de esta institución de la atención primaria ha sido fundamental en el manejo de la pandemia, han tenido un trabajo extraordinariamente grande, intenso y muy de calidad que ha permitido manejar adecuadamente la pandemia y por eso ellos solicitan más recursos para poder involucrarse de mucha mejor forma y de forma mucho más eficiente, Patricio, para el manejo de la pandemia a nivel comunal. ¿A qué se refiere con los cuestionamientos que se han hecho desde La Moneda de la atención primaria de salud? Porque uno ha escuchado harto al ministro, a los subsecretarios, agradecer el esfuerzo de la atención primaria de salud. De hecho, recuerdo cuando se les encomendó con más fuerza, o formalmente, porque ya lo hacían desde el comienzo, el encargarse de la trazabilidad, lo que se dijo es que era tremendamente importante el rol que estaba jugando la atención primaria de salud. ¿Por qué usted dice que ha habido cuestionamientos? ¿Cuáles han sido? ¿Quiénes han hecho esos cuestionamientos? La información que nos dan nuestros colegas de atención primaria es justamente en un discurso del presidente de la República, quien dijo que el manejo de la pandemia estuvo básicamente dado a nivel hospitalario. Y eso no es así. Y que además dijo que durante la pandemia el trabajo de la atención primaria había disminuido considerablemente, lo que está muy alejado de la realidad o de la vivencia que tienen justamente los funcionarios, las médicas y médicos que trabajan en atención primaria. Patricio, ¿ustedes desde el Colegio Médico apoyarían si es que este paro de estos 15 gremios se extiende? Porque aquí también, más allá de que entiendo que hay visiones distintas y hay aspiraciones súper legítimas, a quienes se afecta al final es a las personas que necesitan una atención de salud.
¿le parecería correcto, bien, sustentable que se mantenga este paro? Entiendo que hoy día se va a tomar la decisión. Bueno, nosotros a nivel de Mesa Directiva Nacional hemos conversado este tema y estamos totalmente apoyando los motivos que llevan, o sea, las solicitudes que tiene la Confusan para mejorar justamente el rol que ellos pueden desempeñar en el manejo de nuestros pacientes en pandemia en la atención primaria. Pero una definición con respecto a una movilización de este tipo la debemos acordar a nivel del Consejo Nacional, que es el ente regulador y que toma las decisiones más globales de nuestro colegio médico, y eso no lo hemos realizado hasta el momento. ¿Y cómo se destraba este conflicto pensando en que se ha ido subiendo el tono de las declaraciones públicas? Usted recién me dice que falta la verdad al ministro, el ministro dice que falta la verdad al colegio médico, vemos que están cada día más enfrentados, el ministro se declara decepcionado, dice que ha tratado de dialogar, pero eso no ha sido al final fructífero. ¿Cómo se destraba pensando justamente en los pacientes y en su bienestar? Bueno, yo no afirmo que el ministro haya faltado a la verdad. Lo que yo estoy diciendo es que tenemos opiniones sobre un mismo tema totalmente distintos, y por eso, para destrabar esto, nosotros le solicitamos al ministro de Salud que nos invite a todos los actores relacionados con este tema para que cada uno de nosotros lleve las muestras correspondientes para que a todo el mundo le quede claro que lo que dicen nuestros colegas es una realidad, y de esa forma podemos empezar a dialogar y buscar soluciones. Nosotros reconocemos que han habido reuniones con otros gremios, sobre todo porque al colegio médico para discutir algunos temas no nos han invitado, pero nosotros queremos participar en esto, pero no solo asistir a reuniones, sino que queremos que nuestras opiniones sean consideradas y sean incorporadas en las políticas públicas que está llevando a cabo el ministro de Salud. ¿Usted cree que el ministro de Salud está desinformado entonces? Porque usted me dice llevarle todos los antecedentes. Él dice que no se van a producir despidos, usted dice que ya se están produciendo. ¿El ministro está desinformado? ¿No sabe lo que está pasando, por ejemplo, en los recintos médicos? No, lo que dijimos es que no se han bajado, que ya se han bajado algunos sueldos, algunas asignaciones en algunas regiones de nuestro país, no de los despidos. Eso está claro y nuestros colegas así nos lo dicen. Tampoco han recibido los bonos que el ministro dijo y que ya se concretaron. Eso también nuestros colegas nos dicen que eso no es así. Por lo tanto, nosotros le pedimos al ministro que, si él tiene tanta certeza, nos gustaría encontrarle la razón. De verdad nos gustaría, porque nosotros creemos que hay que potenciar el trabajo de todos los servicios de salud y de todos los equipos clínicos, tanto en la atención primaria como en la atención secundaria y hospitalaria. Por eso invitamos al ministro que nos invite a participar de verdad, pero una discusión en la cual se consideren todos los dichos y todas las propuestas que tienen no solamente el colegio médico, sino el resto de los gremios de la salud, porque en este momento necesitamos esa unidad, no solo para seguir enfrentando la pandemia, sino que también, sobre todo, para poder enfrentar la pandemia que se nos viene encima con todas aquellas patologías que han quedado postergadas justamente por el enfrentamiento de la pandemia. Bien, pues Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico, nos vamos a quedar pendientes. Ojalá que existan esas conversaciones, el diálogo, y que se pueda destrabar este conflicto pensando en que todos queden conformes y que los pacientes también no tengan consecuencias a partir de este paro. Muchísimas gracias, que le vaya bien, que tenga un buen día. Carla, perdón, Carla, lo otro, al despedirme, quería contarle que muchos colegas nos han llamado para decirles que les gustaría realmente tener los sueldos que el ministro anunció en televisión, que Huacana un médico trabajando exclusivamente en el sector público. Nos gustaría que eso fuese una realidad, y nos gustaría también que el ministro nos aclare qué médicos son los que ganan eso, porque él dijo que todos los médicos con 24 horas tienen tremendos sueldos. Sí, habló de 5 millones de que eso está lejano a la... Y eso, nuestros colegas dicen, ¿dónde están trabajando por esos sueldos para todos irse a trabajar a ese lugar? Por lo tanto, nosotros también estamos totalmente en desacuerdo con esas lamentables afirmaciones que hizo el ministro de Salud. Ya, lo desmienten entonces, no es así. Muchísimas gracias, Patricio. Que le vaya muy bien, que tenga un buen día. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días. Bien, vamos a una pausa muy breve, pero antes vamos a escuchar también